otorgaría a la Iglesia un aplauso fuerte de agradecimiento al Señor y al siervo del Señor con nosotros. Denle las luces ahí atrás, por favor. Gloria a Dios. Fabuloso Dios. Aleluya. Amén. De más está decir que Dios está aquí. Amén. Cada día el Señor nos enseña y nos hace ir mejorando y prosperando en nuestra vida cristiana. Siempre he dicho muchas veces que la vida cristiana es como una escuela en la cual nunca terminaremos de aprender. Todo aquel que tenga intención y deseo de aprender nunca terminará, siempre aprenderá cosas nuevas. Y Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo y mejorando nuestras vidas cristianas. Y Dios quiere, hermanos, que el Espíritu Santo vaya formándonos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El fin de Dios para salvarnos es el primero y fundamental, es que Dios ha muerto y ha enviado a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. El fin de Dios es llevarnos al cielo. Y el formar a Cristo en nuestros corazones es para que vayamos cada día mejorando nuestra vida cristiana, afirmando nuestra fe y edificándonos cada día más en la roca. Con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo unas palabras maravillosas. Lo primero que le dijo a Pedro cuando habló la primera vez de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, salieron de la boca de Jesucristo. Es la primera vez que la palabra iglesia aparece en la Biblia. Y le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Esta iglesia es de Cristo. Amén. ¿Cuántos son de Cristo? Pueden decir amén. Amén. Entonces no teman, tranquilos. ¿De qué se preocupan? La iglesia es de Cristo. No dependemos de nada ni de nadie. El apóstol Pablo tuvo que exhortar a la iglesia de Corintios. Todas las exhortaciones de Dios son buenas para la vida cristiana. Porque toda la Biblia es una exhortación a obedecer a la bendita palabra del Señor. No a los hombres, ni a lo que digamos los hombres, ni los que ministramos, sino a todo lo que digamos conforme a la bendita palabra de Dios. Los siervos del Señor somos simplemente colaboradores de Dios para transmitir las palabras que Él, por su Espíritu Santo, ha dejado escritas en este libro maravilloso. No debemos de añadir ni quitar nada a la palabra de Dios, sino simplemente recordarnos cada día todas las cosas que Dios ha dejado escritas para todos nosotros. Porque si Dios hubiera querido dejar más cosas, habría ampliado estos 66 libros, habría ampliado más la escritura, habría dado más. Pero hermanos y hermanas, la palabra del Señor que está condensada en estos 66 libros son las palabras que Dios ha querido. Porque su Espíritu Santo lo inspiró así a los santos hombres de Dios que utilizó para tomar las Escrituras. Él dejó escrito este libro y esta es la última revelación de la palabra de Dios. Ya no hay más revelaciones. Dios puede hablar personalmente a una vida, Dios puede hablar a la gente por medio de su Espíritu, porque yo creo que Dios sigue hablando. Pero ya no hay más doctrina nueva, ya no hay más revelación nueva.
La última revelación y la doctrina es la que Dios impartió a nosotros por medio de sus apóstoles. Pues la Iglesia de Jesucristo está fundada en el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Y nosotros solamente debemos de decir aquello que aquí está escrito. Sin tanta interpretación ni tanta imaginación, sino clara y lisamente lo que aquí hay escrito. Y en esta tarde, pues como siempre, yo le agradezco a Dios, me siento dichoso cada vez que me dirijo a la iglesia. No lo puedo evitar, hermanos. Que Dios me tome para dirigirme a la iglesia, para mí es un privilegio tan grande que todavía a veces, no siempre ya, quisiera que fuera siempre, pero todavía a veces el Señor me hace que me tiemblen las piernas y que sienta temor, y eso me alegra mi corazón. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer varios textos, pero solamente vamos a hablar de un tema. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Es uno de los libros más gloriosos, y especialmente este capítulo. Léanlo en casa, por favor. Cuando salgan del culto, léanlo esta noche, léanlo mañana, léanlo pasado, léanlo muchas veces. De esta manera van a saber si verdaderamente, en primer lugar, somos cristianos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a saber si verdaderamente andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Y en tercer lugar, van a saber las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahora aquí hay unas palabras gloriosas para la iglesia. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Pero miren lo que dice que también hay. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, atención a esto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es cristiano. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Levanta tus manos. Aleluya. Hacemos una oración al Señor. Papito mío, tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, Señor. Te ruego que sigas hablándonos lo que tú has puesto en mi corazón, que me des la facilidad para expresarlo conforme tú me lo has dado a mí, Señor.
y que hables a tu iglesia, Señor, y quebrantes nuestras vidas. Confróntanos con tu palabra, Señor, y ayúdanos a recibirla, y por tu Espíritu Santo danos las fuerzas para poder llevarla, ponerla por práctica y por obra. Gracias porque tú eres el Dios que nunca faltas, que siempre estás ahí a nuestro lado. Gracias porque tú en esta tarde, otra vez, ya nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias te doy, me encomiendo en tus manos y también a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Levanten su mano, por favor. Y para el Señor digan un potente gloria a Dios. Y a su nombre. Y a esa gloria. Tomen asiento. Aleluya. He leído todos estos versos porque es mejor que hable la palabra que no yo. Nos emocionamos mucho, hermanos. Yo me emociono cuando hablo de la obra de Cristo, cuando veo su amor, su ternura, todo lo que ha tenido que padecer. En esta tarde no voy a recordarles nada de eso, porque ya lo sabemos todos. Y hoy es un día en el cual deberíamos de hablar, pero he sentido esto y por medio de las alabanzas que están cantando los hermanos, si han prestado atención, la mayoría de las alabanzas estaban hablando del Espíritu. Y con esa última alabanza yo navegaré por los ríos del Espíritu. Me ha confirmado el Señor este tema que quiero traer en esta tarde para la iglesia. Muy sencillo, no creo que tarde mucho, pero bueno, yo no pongo tiempo, hermanos, porque a veces me quedo más corto y otras veces me pongo más largo. ¿Por qué voy a decir el tiempo? Lo que Dios quiera, estaremos aquí. Amén. Y gozándonos de estar delante de la presencia del Señor. El tema que Dios ha puesto en mi corazón es que debemos de depender del Espíritu y vivir en el Espíritu. El libro de los Gálatas nos enseña y nos dice que debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y nos dice por qué, como acabamos de leer en la Escritura. Miren, hermanos, en primer lugar, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, ya no hay juicio para nosotros, ya no hay condena para nosotros. ¿Saben por qué? Porque estamos en Cristo. Amén. Cristo condenó al pecado en la carne. Para Cristo no hay ninguna condena. Lo mismo que Cristo venció al pecado, venció al diablo, venció al mundo, venció a la muerte. De la misma manera que Cristo venció en todo, todos aquellos que estamos en Cristo hemos tomado todas las victorias de Cristo y nos hemos hecho partícipes con Él de todo lo que Él ha ganado, porque solamente con estar en Cristo ya no hay condenación ninguna para un cristiano. Pero es para los que están en Cristo. Amén. Y nos dice el verso 2, el verso 1 nos dice que no hay condenación ya, que estamos libres de la condenación. El verso 2 nos dice por qué. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si leen ustedes, como sé que leen muchos de ustedes, y muchos de ustedes tienen un conocimiento amplio de la Escritura, simplemente les quiero decir que el capítulo 7 del libro de Romanos, el capítulo anterior, nos habla de la ley, de la condenación de la ley. Y las últimas palabras del capítulo 7 expresa el apóstol Pablo que él quería hacer lo bueno y no podía, y el mal que no quería hacer, eso hacía. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la ley, hermanos, sabemos que es santa, justa y buena. La ley no condena. La ley la puso Dios para salvar a su pueblo, para salvar a los hombres. La ley es pura y buena. Pero
Pero como el pecado que mora en nosotros es incapaz de poder cumplir con la ley de Dios, entonces, ¿qué pasa? El pecado produjo la muerte en mí. Porque la palabra del Señor dice: maldito todo aquel que no cumpliera la ley, o que cumpliera toda la ley y ofendiera en un pecado. Yo no conocería, dice la Escritura, lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, al conocer que la ley dice no codiciarás, como yo no puedo evitar que por esta naturaleza humana salga la codicia de mí, no puedo cumplir con la ley de Dios. Y el pecado, hermanos, me condenó en la carne. Soy imposibilitado. Por las obras de la ley no hay un ser humano que pueda justificarse delante de Dios. Porque no hay nadie que pueda cumplir toda la ley y que no falle en algún punto. Puedes ser muy bueno, puedes ser muy davidoso, puedes ser muy justo, puedes ser muy pero no te olvides que ninguno en la tierra puede justificarse delante de Dios, porque no hay nadie que pueda cumplir con toda la ley. Pero Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado semejante al nuestro, condenó el pecado en la carne, porque Él cumplió toda la ley. Él no falló ni en una tilde ni en una jota. Toda la ley completa la cumplió Jesucristo por nosotros. Y al cumplir la ley, Él, y morir en la cruz del Calvario, Dios cargó en Él el pecado de toda la humanidad y nos libró de toda la condenación de la ley. Por eso ahora, a todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, porque Cristo ha pagado por nosotros. Seguridad total para los que están en Cristo Jesús. Y ahora, ¿quién son los que están en Cristo Jesús? Perdónenme que yo no me refiero personalmente a nadie, ni está con palabras indirectas de porque conozca a uno, porque conozca a otro. Nadie conoce el corazón sino solamente Dios. A veces puedo juzgar a una persona por 4 hechos que ha hecho, pero yo no puedo juzgar el corazón, y el que lo conoce es Dios. Igual creo que es un mal cristiano y para Dios es un cristianazo. O igual veo a un buen cristiano aparentemente y por dentro tiene un corazón muy malo, que no es ni cristiano tan siquiera. El único que escudriña los corazones y saca la verdad, ese solamente es Dios. Por eso quiero decirles que no me dirijo a nadie en particular. Esto es algo general. Por desgracia, con lamento y con lloro lo digo en mi corazón. Hay muchas personas, en general en todas las iglesias, que vienen a los cultos, que han dado el paso de fe de aceptar al Señor, que toman la Santa Cena, que llevan durante 40 o 50 años, pero no son cristianos. Y no estoy diciendo ninguna tontería, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién son los que verdaderamente son cristianos? Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y andan en el Espíritu de Dios. Los que no hacen la voluntad de la carne, sino los que hacen la voluntad del Espíritu Santo. Aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro de él, se puede manifestar que son cristianos por medio de sus obras. Nuestro Señor Jesucristo le siguieron multitudes cuando Él anduvo por aquí por la tierra. Multitudes. Cuando Él predicaba la palabra, todo el mundo le seguía. Pero llegó un momento que dijo unas palabras: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no es digno de mí. Y cuando escucharon aquellas palabras, toda la multitud, recuerden que eran como 5.000 personas los que alimentó el Señor, sin contar mujeres ni niños. Y estoy hablando solamente de ese momento en el cual 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, los había alimentado el Señor, y fueron tras Jesús durante varios días. Y ahora el Señor, cuando terminó aquello, da este mensaje y habla: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no es digno de mí. Y cuando escuchan aquellas palabras,
toda aquella multitud agacha la cabeza, hacen así, y dicen: detrás a este que dicen que es comamos su carne y bebamos su sangre, dura palabra es esta, ¿quién la podrá resistir? Y cogieron, se dieron la vuelta y se marcharon. ¿Saben cuánto quedaron? Quedaron 12. De más de 5.000 personas, solamente quedaron 12. Y ahora el Señor no se asustó ni dijo nada. Yo como pastor, si predico un mensaje y ahora veo que media iglesia se me marcha y ya no me viene al culto y me quedo con unos poquitos, me muero. Sin embargo, el Señor ni se inmutó. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a esos 12? ¿Queréis iros vosotros también? Hermanitos, hermanitas, Dios no me necesita a mí. Dios no te necesita a ti. ¿Cuándo vamos a entender que nosotros somos unos pobres, miserables, desnudos, ciegos, desventurados, que íbamos camino al infierno y que no somos nada ni nada, que somos polvo de la tierra? Si no fuera por la misericordia infinita de Dios, que un día envió el mensaje de su palabra por medio de los siervos a nuestros corazones, nos levantó del cenagal en el cual estábamos metidos, nos lavó con su preciosa sangre y nos puso en alto. Aleluya. ¿Cuánto llegamos a creerlo? Pero si te suelta de la mano, el mundo, el pecado y el diablo te arrastra. ¿No te das cuenta que tienes un mal día y ya dejas todo y ya quieres abandonar? ¿No te das cuenta que llevas 3 o 4 días sin orar o sin venir al culto y ya te se pone mala sombra, malos pensamientos? Que no somos nada, que somos lo que somos por la misericordia infinita de mi Cristo. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Cuánto ama mi Cristo, hermanos? ¿Queréis marcharos? Marcharos. ¿Pero qué os creéis vosotros? Si he venido a dar mi vida por vosotros. Pues si no queréis, vosotros lo perdéis, que os vais al infierno. Y ahora se levanta la voz cantante, el más impulsivo de todo, porque siempre tiene que haber uno más impulsivo. Y no es porque los otros fueran menos ni nada, no, es que era más impulsivo. Se levanta ese Pedro. Dice: ¿pero dónde vamos a ir nosotros, Señor? Si hemos visto, vieron y conocemos, lo conocieron porque vivieron con Él. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, el tema de esta tarde es este. ¿Te deja guiar por el Espíritu? ¿O andas bajo la dirección de los deseos de la carne? Examínate. Yo en esta tarde, porque Dios me está llevando en estos últimos tiempos, llevo un poco de tiempo, sabéis que soy muy emotivo predicando, que me emociono, que quiero chillo, aunque nunca os pido un gloria a Dios y aleluya, pocas veces. Yo no soy de esos que me gusta eso, pero bueno, cada uno es como es y es maravilloso cada persona que como es. Pero a mí no, hermanos, yo lo que quiero es confrontaros con la palabra. Que la palabra empiece a germinar aquí dentro, empiece a inquietar, empiece a hacerte pensar, empiece a no dejarte de dormir. Que la palabra haga mella en nuestros corazones. Es que últimamente, hermanos, yo no lo entiendo. Porque más que nos está hablando Dios, ustedes no se han dado cuenta, todos estos grandes siervos del Señor, que Dios nos envía, que nos traen esas palabras tan ricas, tan maravillosas, que salimos llenos y decimos: válgame Dios, qué palabra. Si
Dios nos ha hablado hoy. ¡Hoy qué mensaje más maravilloso! Bien, maravilloso. Pero cuando hemos ido a la calle, al día siguiente o en esa noche, ¿qué efecto ha producido esa palabra en nuestras vidas? ¿Ha cambiado algo ese mensaje? ¿Te ha hecho algún efecto ese mensaje que has escuchado, que tanto has dicho gloria a Dios y aleluya? ¿Produce algún cambio esos mensajeros tan maravillosos que Dios tiene, que la gente va como un locos, hermanos, como sedientos? Llenan las iglesias, llenan todos los lugares. Viene un hombre de Dios y se llenan las iglesias a tope. Y qué maravilloso que es eso, hermanos. Eso me dice que hay hambre y sed de palabra. Pero luego al día siguiente, ¿dónde están los efectos, el resultado de ese mensaje tan maravilloso? Se lo digo aquí ahora como iglesia, porque yo soy de esta iglesia. Y os amo, hermanos. Y os lo digo a la cara. La iglesia no cabe cuando viene un predicador de fuera. Y al día siguiente hay la mitad de la iglesia. ¿De qué ha servido el esfuerzo del hermano? ¿De qué ha servido el ayuno del hermano? ¿De qué ha servido el gastar ese dinero en ese hermano? ¿De qué nos hemos beneficiado? Si hay mensajes que son para salir llorando. ¿Y saben lo que hacéis? Os lo digo que hacéis porque yo no lo hago. Aquí sí que me excluyo. En eso sí que no lo hago. A mí cuando me dicen que hay vidas pecadoras, cuando me dicen que hay cosas que funcionan mal en la iglesia, cuando me dicen que hay hermanos y hermanas que no deben de ser así, que tienen que cambiar, yo no digo amén ni digo gloria a Dios. Me se quebranta el corazón y digo, ¿cómo es posible? ¡Qué pena que haya hombres y mujeres así en mi iglesia! Me duele en mi corazón. Y sin embargo la mayoría de ustedes saben lo que dicen. Baten las palmas, se levantan en pie, empiezan aplausos a gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué dicen aleluya cuando hay algo que está mal en la iglesia? ¿Me voy a alegrar de que haya hermanos y hermanas que no caminan bien en el Señor? ¿Me voy a alegrar de hermanos y hermanas que no andan conforme a la palabra del Señor? No, hermano, me tengo que llenar de tristeza, meterme en un rincón y empezar a llorar y a orar para que Dios hable a esas vidas y que eso, hermanos, Dios las restaure. Amén. Sin embargo, nos hemos vuelto, hermanos, tan emocionalistas que no nos detenemos a pensar lo que está diciendo la palabra del Señor. Andad en el Espíritu. ¿Por qué tiene tanta importancia andar en el Espíritu? Porque estamos andando en el Espíritu lo que a nosotros nos conviene y nos agrada. Obedecemos al Espíritu en lo que nos conviene y nos agrada. En otras cosas que el Espíritu me dice no hagas esto, como no me agrada, como me agrada lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo, no le hago caso, no ando en el Espíritu. ¿Sabes que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente? ¿Sabes que le estamos dando mucho lugar a esta carne? Pensamos mucho en las cosas de la carne, y el que piensa mucho en las cosas de la carne le da lugar a la carne y la carne vence al Espíritu. El Espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Pero dice la Escritura, fíjense, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo Jesús estoy libre de condenación. Amén. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado. Cristo, con su sacrificio, me ha librado de la condenación de la ley. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí del poder del pecado en mi vida.
yo solamente tengo que dejar de que mi vida sea dirigida por el Espíritu de Dios. Ya estoy libre de la ley, Cristo la cumplió por mí. Él pagó las consecuencias, yo soy libre. Y ahora, si yo ando en el Espíritu, ¿a quién tengo que agradecerle todo esto, hermanos? ¿A quién soy deudor? Bueno, ya llevo 25 minutos desde que me ha dejado subir Manolo. Ya está. Concluyo con esto. ¿De quién eres deudor? ¿A quién le debes la vida eterna? Pregunto a la iglesia. Respondan. Bien. Jesús cumplió con su ministerio. Ahora el ministerio en este tiempo, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo, el ministerio en esta época es del Espíritu. ¿Quién es el que Cristo les dijo, me voy, es necesario que me marche, pero no os dejo solos, os envío al Consolador, al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las palabras que Jesucristo nos ha dejado dichas. El Espíritu Santo es el que nos lleva a orar al Padre y a decir Señor por el Espíritu, porque si no, no seríamos capaces. El Espíritu es el que intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles que no lo sabe nada más que Dios y el Espíritu. El Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu es el que está con nosotros. Y el Espíritu es el que va a vivificar nuestros cuerpos carnales si Cristo no ha venido antes para llevarnos con Él al reino de los cielos. Amén. Por tanto, amada iglesia, no somos deudores a la carne. No pensemos tanto en la carne. No os dejemos influir tanto por la carne. Somos deudores al Espíritu de Dios. Amén. ¿Saben que los que se dejan de guiar por la carne y se ocupan en las cosas de la carne, lo que produce todas esas cosas es muerte? La carne te lleva a pecar, a murmurar, a envidiar, a odiar. Y no digo más de las obras de la carne porque es interminable. Codicias, adulterios, mucho. Te aconsejo, iglesia, esto te lo digo con amor y con cariño, no nos dejemos guiar tanto por la carne. No le des tanto capricho a la carne. Deja ya las cosas de la carne que te están dominando. El que Cristo me ha libertado, claro que te ha libertado. Te ha libertado y me ha libertado de la esclavitud del pecado. Pero me ha hecho que yo sea un esclavo de Él. Me ha libertado para servirle, no para que yo siga sirviendo a la carne. Me ha libertado para que ahora obedezca su palabra y ande conforme a lo que Él ha dejado escrita en su palabra. Me ha libertado no para que yo haga lo que yo quiera, sino para que ahora que tengo el poder por el Espíritu Santo, para que no me deje dominar por nada. Dice el apóstol Pablo en los Corintios, me parece que es, dice, todo me es lícito. A ver qué añade más el texto. Y otra vez repite el verso siguiente, todo me es lícito. ¿Y qué dice en la palabra siguiente? Mas yo no me dejaré dominar por nada. ¿Sabes que una persona que se deja dominar por algo es esclavo de algo? Por ejemplo, si yo, antes de convertirme al Señor, perdonen los que están así de luto, si yo estoy acostumbrado a beber y sin beber no puedo pasar, que tengo que estar bebiendo, soy esclavo del vino. Soy esclavo del vino. Si yo, les voy a poner algo más sencillo. Si
Si yo no puedo dejar de tomar café, y estoy hablando de un alimento, que no es pecado ni es malo, nadie interprete esto malo, no es malo eso. Si yo me dejo no puedo vivir sin tomar café, ¿soy esclavo del café? Si yo no puedo vivir sin dormir la siesta, en ese rato, soy esclavo de la siesta. Hoy se lo he dicho a Manolo, hoy no me ha costado la siesta un ratico y he venido con la boca... Esclavo de la siesta, hermanos. Me domina la siesta. Pues soy esclavo de ella. Te estoy hablando de cosas superficiales para que luego después tú te examines y veas qué es lo que te domine. Y ya que estoy así, pues ya termino con esta claridad. Porque es que hay algo que está aquí dentro que sabéis que lo tengo hace muchos años y que está haciendo un mal terrible a España entera. Fumadores. Fumadores, que estáis esclavos del tabaco. Y da pena. Da pena. Una iglesia como esta, 50 o 60 años de iglesia, y que todavía hay algunos con 40 años de cristiano que siguen fumando. ¿Tú te crees que eso es dejarte guiar por el Espíritu? ¿Tú te crees que el Espíritu te guía a que fumes? ¿Te guía el Espíritu a que fumes? No. La palabra del Señor dice: santificaos. Espíritu, primero. Alma, segundo. Y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado por el Señor. Amén. Bueno, he dicho que terminaba en los 5 minutos. No quiero seguir porque si no, pues, ya no le gusta mucho esto. A todos los fumadores ya los he matado. Pero os amo, fumadores. Odio el tabaco, pero os amo a vosotros. De toda mi vida he odiado al tabaco. Aunque mis hermanos fumen, los amo. Y les digo, por favor, nunca dejaré de recordaros esto. Estáis quedaos en un peldaño y no subís para arriba. Y el camino hacia el cielo es un camino hacia arriba. Y una vez un hombre dijo: el camino hacia la gloria pasa por los peldaños de la humillación. Humíllate delante de Dios. Pídele ayuda al Espíritu Santo y te aseguro de verdad que aunque tengas que sufrir un poquito, Dios te va a ayudar a dejar el tabaco y todo lo demás que no le agrade a Dios. Amén. Amados hermanos, que Dios os bendiga mucho. Amén. Padre, te doy muchísimas gracias por dejarme dirigirme a tu iglesia. Te ruego que estas palabras les hagan bien y que nos ayudes a ponerlas por práctica y por obra. Muchísimas gracias, Padre mío. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Esta Biblia ha sido la culpable. Que me la han prestado. Aleluya.